Corrupción judicial, policial y política en Canarias. Primera parte. En la práctica ya estoy ciego a causa de mi diabetes inducida, y ya no veo lo suficiente para leer o escribir. Así que, antes de que se agrave aún más, voy a ilustrar a ustedes sobre aquella realidad de la corrupción en Canarias. Así, con mayúsculas. El jefe o capo de la mafia judicial en Canarias es Antonio Castro Feliciano, expresidente del Tribunal Superior de Justicia en Canarias, y hoy felizmente bien aposentado en Fuerteventura, quizás por ser la única isla donde no lo tienen fácil los cientos de personas que desean matarlo. Sobrados son los motivos de todos ellos para intentarlo. También conocido con el alias de Castrota, al más puro estilo de la película del Padrino, ya que como tal ejerció más de 30 años su poder para decidir el futuro de las personas con un bolígrafo Bic de 20 céntimos. Te daba o te quitaba la vida con sus condenas, firmando la absolución o la perpetua según la cantidad que le pagaras, y eso no se llamaba cohecho ni prevaricación. Se llamaba un favor. Tiene montada una maquinaria perfecta de corrupción en el seno de la sede del TSJC, en todos los juzgados, sean estos de instrucción, de primera instancia, de los contenciosos, o del tipo que sean. La máxima es, paga y te será favorable la sentencia. No pagues y te morirás en vida. Sus acólitos, los que forman su cohorte de serviles, colaboradores, y sumisos aprendices para mafiosos van desde el fiscal superior de la comunidad autónoma, Vicente Garrido García, pasando por el fiscal jefe provincial de Las Palmas, Miguel Ángel Parramón y Bregolat, alias Caballo Loco. Luego están los segundones, los magistrados, jueces de sus juzgados de instrucción, María Victoria Rosel Aguilar, la protegida, Alberto Puebla Contreras, el jesuita, Francisco García García Sotoca, el ordenanza, Tomás Martín, el conseguidor, y sus respectivos secretarios judiciales, el principal de ellos, Miguel el del Eneos Superíndice 7, mediante una planificación de los más concupiscente, obedecerán al capo, conceden libertades provisionales a presos mediante el pago correspondiente de una bula, archivan causas penales, desaparecen pruebas incriminatorias o el mismísimo sumario o sus diligencias previas o procedimientos abreviados. Todo va en función de la tasa. Ni que decir tengo, que en todas estas prácticas se sumen abogados, procuradores y peritos previamente bendecidos por Castrota, y es a través de estos despachos donde se apañan las soluciones. Lo de Feliciano es con mucha diferencia un imperio, como las de las antiguas civilizaciones, los mayas, los aztecas, los chichas, los castrotas, porque nadie ni nada se le escapa a su control, más férreo, desde los tributos hasta los sacrificios a los dioses. Hace ahora unos 4 años, que denuncie estos hechos, con pelos y señales, nombres, números de causas, medios de pago, es decir, con pruebas, ante la fiscalía, y sin ninguna sorpresa recibí una resolución firmada y sellada por el mismísimo fiscal superior, Vicente Garrido, en la que me dice textualmente, SIC, esos delitos están prescritos. Es decir, reconoce implícitamente que Castro Feliciano realizó estas prácticas de cohechos y de prevaricación. Se enriqueció, por cierto, que el cálculo de lo que atesoró supera los 2.000 millones de pesetas, unos 12 millones de euros, comprobados. Así, de esta forma, tan normal y tan justa, absorbía narcotraficantes, violadores, asesinos, ladrones, y cualquier delincuente que supiera qué timbre de despacho de abogados tenía que tocar, y por supuesto, que dispusiera de unos milloncejos para pagar anticipadamente la minuta. Castro Feliciano es responsable, entre otras muchas cosas, de la muerte de Ángel Cabrera Batista, el rubio, de Arucas, al que condenaron injustamente por la presunta muerte del industrial tabaquero con derecho de pernada, Eufemiano Fuentes, el del Crujer, mientras Eufemiano Fuentes se daba la gran vidorra en Venezuela. Esta es una historia más de las muchas con las que el pueblo canario ha vivido en el engaño permanentemente toda la vida. El cuerpo, aparecido en el pozo de la dehesa, salió del cementerio de Las Palmas. Era otro muerto, con la cadena, las zapatillas y el albornoz de don Eufemiano, uno de los más criminales caciques de Canarias, a quien la mafia de la industria tabaquera tenía amenazado por no pagar sus deudas a tiempo, y el rubio, la víctima perfecta. Estuve en el módulo de aislamiento y de observación con él, Angelito, como le gustaba que le llamáramos, durante mucho tiempo, y ahí nació nuestra amistad inquebrantable. Fui testigo de sus torturas permanentes, por orden de Castro Feliciano, a quien la familia de Naranjo pagó el silencio de la verdad de cómo lo convirtieron en un autómata saturándolo de pastillas y de inyecciones de Risperdal, Lagartil, Aquineton y Modecate. Era una mente parada, un desecho humano. Acabaron con él, y con su enfermedad, ya terminal, lo soltaron a la calle, 3 días antes de morirse. Yo me moría de pena ante aquel espectáculo. Pero no pude hacer nada por evitarlo.
los criminales que lo mataron, el médico de la prisión de Salto del Negro, Miguel Ángel Gaspar Mené, ahí sigue, impune, él solo recibía las órdenes. Solo espero que el pueblo canario exija responsabilidades, que se manifiesten en su memoria y exijan la reparación de su inocencia. Yo solo no puedo hacerlo. Todos los casos de corrupción ocurridos en Canarias eran resueltos favorablemente por Castro Feliciano, previo pago, claro, y siempre a través de los despachos de abogados concertados, Pedro Limiñana Cañal, Juan Betancor, el yanqui, ex inspector de policía, José Rafael Hernández Santana, el poeta, Emilio Virgos Santisteban, Beltrán Sierra, Miguel Díaz Reisa, ex juez de instrucción, Julio Santamaría Pampliega, el obispo. Este último disponía incluso de un listado de testigos falsos que declaraban en sus juicios a favor de sus clientes, aunque nunca habían visto ni sabían nada de los hechos. Él los preparaba sobre que tenían que declarar. Entre estos testigos tenía dos de los más fiables, un guardia civil, por baja psiquiátrica, llamado Leandro Rial Comesaña, y un empresario estafador, conocido en todos los juzgados, llamado Juan Matías Rodríguez Bondón, y compartían, casualmente, todos ellos el mismo procurador de los tribunales, Alfredo Crespo Sánchez. Luego llegaron las nuevas camadas de abogados en prácticas de corrupción, que siguieron la pauta de Castrota, y continuó su ilícito enriquecimiento, y el de ellos, Miguel Ángel Diepa, Mario, José Miguel, Francisco, etcétera, 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 unos 15 o 20, con poderes de Castro Feliciano, y si llega el momento, que espero que sí, les quitaré a todos sus caretas. Así sabremos quién es quién en ese colegio de abogados. Sin olvidarme tampoco de Fernando Trujillo Perdomo, al que el mafioso de Castro Feliciano le resolvió o le enmendó la plana el asunto de narcotráfico de su hijo, el desaparecido. Tendría algo que ver que su hermano Salvador era el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas. Recuerdo muy bien cómo en aquellas fechas el comisario jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, Ignacio Vega Romero, y su inspector jefe, Blas Bermejo Lavado, investigaban por presunto narcotráfico a varios empresarios canarios, Félix Santiago Melián, de los Muebles Atlántico Norte, a Manuel Freire, el de los pescados Freiremar, a Joaquín Galarza Reuas de Distribuciones Atlántico, entonces era distribución del whisky JB, a Muebles Teropino, y a una docena más de prósperos empresarios, que se enriquecieron de una forma rapidísima, y de los que el mafioso Castro Feliciano sospechaba, y en los que veía una suculenta tributación. Para entonces, en aquel Palacio de Injusticia de Las Palmas, todo el favor, solución, enmienda, ocultación, testificales, informes forenses, estos últimos a cargo de un médico, Francisco Micó Catalá, que te hacía una pericial en la que certificaba lo que hiciera falta. Todo era posible y susceptible a favorecerte o a joderte la vida, según te dejaras creer, y el tamaño del maletín. El encargado de las recogidas era el tal Santana, una especie de auxiliar de justicia, mayordomo y conseguidor, que por unas pesetillas te colocaba el sumario al final del montón de los que habían para enjuiciar. Así conseguías las dilaciones indebidas en los procesos hasta la prescripción. Aunque Castrota tenía el suyo propio, un pelota pelirrojo llamado Antonio Correa, pero este era diferente, de los que incluso le lavaba los pies a su amo. Los pagos se realizaban en los despachos de abogados, tocados con la varita, y estos entregaban sus donativos al César Castro, en la segunda planta del restaurante, El Herreño, en la calle Mendizábal. Parecía una película de gángsters. Uno entraba al baño, salía y entraba el otro y salía con el maletín, o el sobre. El caso de la brillante abogada, Josefina Navarrete, era ya algo diferente. Ella ganaba todos los casos, con la entrepierna, que por lo general conocían, muy de cerca, magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales y algún comisario que otro, como Juan Luis López Regalado. Desde que era inspector se beneficiaba más de una abogada, y creo recordar muy bien sus nombres. Aquello era un putiferio absoluto. La corrupción era la norma, no la excepción. Ahora imagínense ustedes, un magistrado juez, que compraba todo el oro robado, a buen precio, las antigüedades decomisadas, incluso colmillos de elefante. También él mismo se autoadjudicaba las joyas incautadas a todos los delincuentes. Este magistrado joya se llama Fernando de Lorenzo, que fue presidente del TSJC entre los años 2000 y 2005, puesto que le dejó en herencia a Castro Feliciano, siempre que éste le respetase su astilla, y así lo hizo, claro. De todas formas no hay nada de lo que preocuparse. Castro Feliciano, antes de irse dejó sus vigias, aun cuando a partir de hoy lo tendrán más difícil. Hoy mandan en el TSJC la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, con el buen magistrado canario Antonio Doreste Armas.
y hasta pertenecen los magistrados, incorruptos, Emilio Moya y Rafael Luis Estevez, lo que nos devuelve la confianza a los canarios en que la justicia vuelva a ser justa. Después de 2 décadas de un control absoluto de la Asociación Jueces para la Democracia versus PSOE, donde la corrupción es algo congénito y transmisible de padres a hijos. Podría escribir cientos o miles de folios de las 1001 que han ocurrido en el TSJC y sus audiencias, juzgados, tribunales, pero prefiero quedar a la expectativa, norma de prudencia, para ver las reacciones a este relato, auténtico, real, así entonces podré despacharme, muy a gusto con las pruebas. Ni se imaginan. No quisiera ni terminarlo sin declarar, con justicia, la verdad. Todo lo que aquí les desvelo sobre Castro Feliciano se lo informé, por escrito y firmado, a los magistrados representantes de todas las asociaciones judiciales, y fui muy extenso en los informes, a Salvador Alba Mesa, de la a César G. Otero, y al fiscal general del Estado actual, Eduardo Torres Dulce, y al anterior, Cándido Conde Pumpido Torrón, así como al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y de todos obtuve la callada por respuesta. ¿Por qué será? Vamos a ver si alguno, uno solo de ellos, se querella contra mí. No saben aún lo feliz que me harían. Así podré explayarme con lo que aquí omito y meterles las pruebas en toda la cara. Que pasen ustedes un buen día. Ramón Francisco Arnaud de Lenuez.